vamos a presentarles los logros, errores y caminos de aprendizajes en todas las tareas. Voy a hacer una aclaración aquí. Nosotros trabajamos solo completo el primer objetivo porque pues nos faltó información para terminar el segundo. Entonces lo que les voy a mostrar es todo completo el análisis de las tareas de un objetivo. Logros, errores y caminos de aprendizaje para la tarea de descompusombres. Y la anterior pues no la vamos aquí a tomar porque se supone que hace 15 días pues ya se había explicado. Y luego la evaluación global del objetivo. La tarea de descompusombres consistió en que con las carticas que teníamos del material didáctico se le asignaron siete cartas con unos niveles de complejidad específicos que estaban planeados para el desarrollo de la descomposición y recomposición, que es el objetivo, digamos, el objetivo general de esto. Aquí están los criterios de logro. Entonces aquí en esta parte están los de la tarea anterior y aquí en esta parte están los de la segunda tarea de descomposición. Entonces estos dos son los que componen todo este objetivo. Y estas son las expectativas afectivas que pues también las hemos tenido en cuenta en el análisis. Aquí en... Sí. Aquí vamos con las respuestas esperadas de la tarea de descompusombres. Entonces aquí en esta parte, ¿cuáles eran las respuestas que esperábamos de esta secuencia? La tarea de descompusombras tiene 5 secuencias. Esas 5 secuencias, pues aquí muestro una parte pues por practicidad, ¿no? Entonces acá tengo las respuestas esperadas y aquí hicimos como cuándo se activan, total, parcial y cuándo no se activan. Voy a hacer aquí se iba atrás. Entonces esta es como las fichas que se les dieron, las cartas. En esta parte habían 2 grupos. O sea, todos estaban trabajando en grupitos de 4, pero habían subgrupos, 2 y 2. Entonces el primer subgrupo tenía esta parte y esta parte. Estas son de mayor complejidad, estas 3, y estas 4 son de menor complejidad. ¿A qué se debe que las hayamos clasificado de esa forma? A que para poder solucionar esto necesitan hacer procesos de descomposición y recomposición por complementariedad, y esos pues requieren de activar unas capacidades diferentes a las otras que son solamente descomponer, ¿sí? Entonces por eso estas se clasificaron como mayor. Este es el otro subgrupo, también tenía 3 de mayor complejidad y 4 de menor complejidad. Teniendo en cuenta eso, entonces ahora sí, aquí en esta partecita estaban las definiciones, o sea, cómo definimos cuándo era activación total, cuándo era activación parcial y cuándo no se activaba la secuencia de capacidades. Y además, a diferencia de los otros grupos, nosotros tuvimos una variable adicional, y era que se podían activar, a pesar de que digamos 2 cartas o 3 cartas tenían los mismos caminos de aprendizaje, teníamos que tener en cuenta la frecuencia en la que ocurría, porque podría pasar que de 4 cartas que tuvieran en los mismos caminos, solamente lo pudieran hacer en 2. Pasaron cosas como digamos como ilógicas, que fue que el niño pudiera solucionar 2 cartas de complejidad alta y no hiciera ninguna de las de complejidad baja. Entonces ahí nos tocó entrar a analizar qué era lo que pasaba y de acuerdo a esas respuestas que obtuvimos, empezar a mirar cómo se clasificaban entonces la activación total, parcial y no activación. En un comienzo habíamos hecho por cantidad, se activó en tantas cartas, entonces bien, ¿sí? Pero nos dimos cuenta que no, porque la complejidad era la variable más importante en nuestro análisis. Y no era tanto cantidad, sino la calidad de la descomposición que estaba haciendo, teniendo en cuenta la dificultad que tenía cada carta. Teniendo en cuenta ese factor adicional, pues voy a hacer aquí, por ejemplo, un ejemplo. Activa la secuencia de mínimo 2 cartas de mayor complejidad. Y aquí activa la secuencia de mínimo 1 carta de mayor complejidad. Y aquí no activa la secuencia de ninguna carta de mayor complejidad. Es decir, que sí tuvimos en cuenta fue la calidad de la descomposición que hacía y no la cantidad de cartas. Y bueno, así es la estructura de cada una de las secuencias. Aquí ya vamos con la planilla de observación. De acuerdo a esa anterior, esa clasificación que ya expliqué,
Aquí pues mostré, ahí no están todos los grupos, pero mostramos cómo se activaron las secuencias y qué errores. Los errores que aparecen ahí, no creo que se alcancen a ver mucho, pero en el trabajo se van a ver bien clarito. Allá pueden ver que los errores que están a partir del 30, numerados a partir del 35, son errores que no teníamos previstos, que tocó incluirlos y que pues aquí ya hicimos el análisis de una vez en la tabla. A pesar de que de pronto incurrieron en ciertos errores, se tuvo en cuenta que de todas formas hayan logrado hacer. Ejemplo, podían llegar a cuadricular, pero no podían hacer la descomposición porque no la encontraban, entonces incurrían en ciertos errores, pero sí podían activar otro tipo de secuencia de capacidades. Para esta partecita, que ya la evaluación como tal, nosotros habíamos planteado nuestro sistema de evaluación que se hacía con una rúbrica, y a los estudiantes se les dio a conocer que iba a ser con una rúbrica, pero entonces tuvimos también otra alteración ahí, que nosotros aquí en esta parte teníamos que se activa, no sé, que descompone pero que no hace la otra cosa, que descompone, que no hace y que no hace. Y resulta que nos dimos cuenta que no nos funcionaba. Entonces ahí en esa partecita considero que nos toca ser un poquito desleales con nuestros estudiantes y cambiarle la regla de juego, que no era lo que queríamos, pero digamos, no, más bien no desleales. Más bien, yo sí voy a hacer con ellos lo que les había dicho, pero aquí hicimos una regla, ¿sí? Es así. Entonces aquí en esto tocó también hacer una rúbrica donde nombráramos exactamente qué secuencia se activaba para poder hacer determinado, para poder en función determinado camino. Dentro del camino habían, como eran dos tareas, había uno que era el de espérame, aquí está, me voy a adelantar un poquito. Aquí está, la evaluación del objetivo. Entonces miren que acá, esta partecita de arriba, todo esto, era una tarea que era la primera, Café y Sombras, y este pedacito, con este mismo, era la segunda tarea. Entonces nos dimos cuenta que al activar las secuencias, o sea, estas activan unas muy diferentes a estas y que lo único que tenía en común era esto. Esto también tocó arreglarlo porque inicialmente no lo teníamos así, creímos que esto iba en continuidad como está marcado con esta línea. Era otra posibilidad, pero no habíamos contado con la posibilidad de que eran activadas secuencias separadas, dos caminos separados. Bueno, entonces esta es la rúbrica. Aquí, ¿por qué está marcado esto en rojo? Porque para el análisis que corresponde a esta actividad, lo que nos interesa directamente es lo cognitivo, porque es donde se activan las secuencias, perdón, las capacidades y el análisis de los errores. Entonces con esta parte y esta en este momento pues la estamos descuidando. Aquí están como los logros de esa tarea. En esta tarea, el Capri-Sombra y Descompusombras contribuyen en la totalidad del logro 1. Entonces, todos fueron los logros que se obtuvieron. La mayor activación de secuencias fue la secuencia 1 y 4, las cuales desarrollan la identificación de formas básicas y la representación de la descomposición de una región sombreada. Es decir, las sombras de menor complejidad. Fueron 10 de 17 de subgrupos. La secuencia 2 y la secuencia 3, referente a descomposiciones y recomposiciones por complementariedad, son las sombras de mayor complejidad y como mínimo 13 grupos se activaron, pero parcialmente. Y las expectativas de tipo afectivo en las dos partes de la actividad fueron activadas en su totalidad, demostradas en la buena actitud y entusiasmo al participar. Los errores. El error más frecuente en el cual se incurrió fue la dificultad de argumentar los procesos. A pesar de que ellos pudieron hacer ciertas cosas en trabajo, cuando tenían que argumentar, se les dificultaba mucho, entonces no tenían como esa claridad para poder explicar sus procedimientos. Los errores presentados y no previstos: olvidar una parte de la descomposición, dibujar de forma incorrecta hexágonos regulares y triángulos equiláteros, la desproporción en el dibujo que muestra la descomposición, la figura producida no es igual a la mostrada y al representar la descomposición confunde la región sombreada con la no sombreada. Esta última fue la más común y que no se había contemplado. Las reflexiones del grupo de incidencia y decisión importantes. Los escolares recurrieron mucho a la ayuda del docente por la dificultad demostrada por los procesos de triangulación y cuadriculación. Fue la parte donde más dificultad tuvieron y pues como donde está el bachecito de todo el camino es ahí. No resultó práctico recortar para descomponer y componer. Aquí voy a hacer una aclaración. Nosotros lo habíamos planteado recortar y eso, y que cogieran besito y lo hicieran en el otro lado. Resulta que ellos empezaron así, pero pues el tiempo empezó como a correrles y a hacer el trabajo más lento. Entonces nos dimos cuenta que ellos, después de que ya hicieron, digamos, 1 o 2 recortando, dijeron, no, yo eso lo puedo hacer dibujando y me rinde más.
Hay una discusión frente a eso porque pues es más fácil de que ellos hagan y puedan desarrollar esa capacidad haciendo que imaginándosela como toca en el dibujo. Sin embargo, por la experiencia de lo que se vivió en la implementación, pues llegamos a la conclusión que para ellos fue más práctico eso. ¿Listo? Aquí está, esta es la capacidad, la evaluación de ya del objetivo. Esta es la capacidad, la secuencia común entre las dos tareas. Estas son las secuencias de mayor peso. En la primera tarea, las de mayor peso son estas 4 en la segunda tarea, y aquí donde está lo verdecito, esta y esta, es la secuencia donde se presenta el mayor bloqueo para cumplir el objetivo. Hay que tener en cuenta que el papel que ocupaban las dos tareas tiene una función de desarrollo del objetivo, o sea, no eran evaluativas totalmente. Bueno, y ahí está ya la de la primera tarea, la segunda tarea y el objetivo. El logro del objetivo.